Dicen gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, bueno, me encanta. Eso me da ánimo. Entonces, mira, en la vida cristiana, nosotros pasamos por diferentes situaciones buenas y otras difíciles. Eso es normal. Cuando José lo nombró el faraón, entonces José dijo: cuando haya abundancia hay que guardar para los momentos de escasez. Asimismo, nosotros tenemos que llenar las arcas del cielo para los momentos difíciles. Ahora, hay una cosa que me gustó, que Dios me habló esta mañana. A veces pasamos momentos difíciles, todos pasamos momentos difíciles. No crea que el pastor es un alma gloriosa, pastor y la pastora, y todos pasamos por momentos difíciles. Y en esos momentos difíciles aparece el Señor. Daniel, me hace un favor, me trae la canción del hermano Ricky que está ahí encima. Es la primera, creo. En esos momentos aparece el Señor y le habla a uno, ¿sí? Y a veces uno se sienta ahí y escucha a las personas que están cantando, pero a lo mejor no escucha, no entiende la letra, no vive la letra de lo que están cantando. Y cuando Dios le dice, solo descansa, perdone que no canto bien, ¿sí? Pero el Señor me está diciendo, en esta situación que tú estás viviendo, y esa palabra también es para ti, solo descansa en mis manos. Solo descansa en mis manos. Y luego más adelante cierra a Dios con el broche de oro y dice: yo no le temo a la tormenta, no le temo a los fuertes vientos, no le temo a los demonios. ¿Por qué? Porque Cristo es mi dueño. Qué tremendo es que eso es tremendo. Una palabra, esta mañana escuché varias veces, decía: es que esta alabanza, esta oración tiene un fondo tan tremendo. ¿Sí? Yo no le temo a la situación, no le temo a lo que esté pasando. No importa, aunque pase por las aguas no me ahogaré, aunque pase por el fuego no me quemará, porque Cristo es mi dueño. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿a cuánto les habla Dios? ¿A cuánto les habla Dios? A todos nos habla Dios. Nos habla con una persona, nos habla en sueños, nos habla por la Biblia, nos habla por pensamientos. Y qué bonito cuando Dios está uno necesitando una palabra. Dios dice: no te preocupes, aunque pase, yo estaré contigo, porque Él es mi dueño, Dios es mi Padre y no me va a dejar ni en las aguas, ahora que estamos con estas tormentas, ni en el fuego. Entonces eso es maravilloso. Y mucha gente no entiende por qué nosotros seguimos a Cristo. Porque Él no nos falla. Porque no nos falla. El hombre falla, la mujer también. Sí. Pero Dios no falla. La Biblia, cuando habla de hombre, de general, habla en genérico, hombre y mujer. Pero como ahora hay tantas cosas de feminismo y todo eso, entonces el hombre falla y la mujer falla. Por favor, gracias. Entonces, hoy Dios tiene una palabra especial para ti, pero una palabra especial para mí. ¿Quién sabe que Dios se adelanta a los tiempos? Dios sabe lo que usted va a pasar. Dios sabe, y Él se adelanta a los tiempos. Se adelanta a los tiempos. Y Él, cuando me dio esta palabra, me la dio esta semana. Y bueno, que voy a predicar, y tiene vueltas, y ora y pregunte, y mire. Entonces, me llevó al huerto de Getsemaní. Cuando estaba Cristo allá pasándola mal. Uno a veces se queja que tiene problemas económicos, uno a veces se queja que tiene dificultades, que tiene problemas sentimentales, que tiene problemas con su vecino.
pero Jesús estaba en el momento más difícil de su vida. Estaba en el momento más difícil de su vida. Por favor, abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 26. Había pasado por situaciones, ahora vamos a hablar de algunas situaciones, pero entonces Jesús estaba pasando una situación muy mala. Dice así, dice que Jesús, cuando estaba allí en Getsemaní, él sudaba gotas de sangre. Era tanta su angustia que los vasos sanguíneos se rompieron y sudaba gotas de sangre. Entonces le dice, estaba orando al Padre. Dice Mateo capítulo 26, número 36. Número 36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos, o sea, con los discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad, tranquilos, no se preocupen. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ven, que se acerque el que me entrega. Entonces, miren, hermanos, hay una cosa maravillosa. Jesús, cuando nació, Él nació como nacen todos los hombres, como has nacido tú, como he nacido yo. Pero Jesús tenía un propósito grande. Así como usted tiene un propósito. Dios o sea, los animales nacen, crecen, se reproducen y mueren. Nosotros no. Nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y tenemos un propósito que es buscar la salvación, buscar la vida eterna, no perdernos en el infierno, sino luchar, coger el camino correcto para llegar al cielo. Y el propósito de Jesús era trabajar y morir por ti y por mí en la cruz para que usted tuviera salvación y yo también. Amén. Y morir en la cruz para que ustedes y yo fuéramos bendecidos. Ese era el propósito. Y Jesús estaba allí angustiado, dice, Señor, y no hay otra posibilidad, porque Él sabía lo que le pasaba, lo que le iba a pasar. Entonces dijo Jesús, yo sé que tengo que pasarla mal, que voy a hacer esto y esto, pero yo le pido, Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz. Pero hágase en mí tu voluntad. Por encima de todo, dijo que se haga la voluntad. Entonces, cuando nació Jesús, un niño normal, muy guapo, muy bonito, no sé si era rubio, no viene al caso en este momento, si tenía ojos claros, tal vez no tenía ojos claros porque era judío, no sé qué, pero no viene en este momento eso. Lo cierto es que Jesús, cuando nació, fue presentado en el templo. Y la Biblia habla poco hasta los 12 años, que cuando fueron a una fiesta, dice que Jesús se le escapó a sus padres y lo encontraron allí, hablando
en el templo. Y le dijo a sus padres: estoy ocupado en los asuntos de mi Padre. Y dice que Jesús hablaba con gran sabiduría, con gran inteligencia. Y después, poco se supo de él, pero Jesús estaba ahí con su madre, con su padre y con sus hermanos, porque tenía hermanos. La Biblia dice que tenía hermanos. Me imagino que a lo mejor jugaba con sus hermanos y a lo mejor también se peleaba con sus hermanos, pero lo cierto es que a los 30 años llegó y Jesús apareció y empezó su ministerio. Y luego que empezó su ministerio, lo primero que hizo fue obedecer. Dijo: yo tengo que bautizarme. ¿Quién va a bautizar a Jesús, el Hijo de Dios? Ninguno tiene la altura espiritual para bautizar al Hijo de Dios. Pero le dijo a Juan: es necesario que se cumpla la palabra y le pido que me bautice. Y Juan el Bautista le bautizó. Y cuando Cristo obedeció, aparecieron los tres. El Padre apareció y dijo: este es mi Hijo amado, en que yo tengo complacencia. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma, y estaba el Hijo, estaba Jesucristo, estaban los tres ahí. Y dice que Jesucristo fue lleno del Espíritu. Y luego viene, mire, la vida de Cristo nos debe servir como ejemplo a nosotros. Cuando Cristo tenía que empezar su ministerio, empezar a cumplir su propósito, vino el enemigo a tentarlo. Cuando él estaba en ayuno y oración, estaba fuerte, estaba lleno del Espíritu Santo, el enemigo vino a tentarlo con sus necesidades. Si tiene hambre, venga, convierte estas piedras. Y si usted es muy poderoso, bueno, adóreme y le voy a dar los reinos. Todo le montó una historia, y Jesucristo lo venció la tentación y salió airoso de eso. Entonces Jesucristo dijo: bueno, es mi momento, y empezó a darse una vuelta por Galilea, por Samaria, por todos lados, y dijo: bueno, voy a llevarme a Pedro y a sus hermanos. Y escogió a Pedro, escogió a Mateo, escogió al otro, y escogió 12 apóstoles. Los apóstoles estuvieron con él todo el tiempo que él anduvo. Si había que ir a Galilea, iba con sus apóstoles. Si había que ir a Samaria, si había que ir a Nazaret, donde fuera, iba con sus apóstoles. Después, cuando ya el ministerio estaba un poquito más avanzado, escogió a 70 y dijo: vayan por parejas y vayan predicando. El objetivo de los discípulos les decía: vayan, sanen, limpien leprosos, liberen a las personas de los demonios. Cuando volvieron los 70, ¡qué maravilla! Se sanaban, se liberaban. Y dice Cristo: yo vi cómo Satanás caía, porque le dio poder a los 70 para liberar. Luego, cuando Jesús se encontraba a los niños, decía: estos niños, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús daba ejemplo, y de pronto encontró a una mujer prostituta, y la iban a apedrear, y él llegó y dijo unas palabras, y de pronto dijo: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y entonces todos salieron corriendo, porque todos tenían pecados. Y le dijo a la mujer: yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Vete y no peques más. No, la felicito, siga así. No, vete y no peques más. Cambia su vida. Y la mujer cambió su vida. Y luego dice la historia que Jesús, durante todo su tiempo, sanaba leprosos, resucitaba muertos, le daba vista a los ciegos, sanaba paralíticos. Esa es la historia. Jesús iba predicando el Evangelio por todas las aldeas, iba predicando el Evangelio por todos los lugares. El ministerio de Jesús era hacerle el bien a las personas. El ministerio de Jesús era hacerle el bien, sanar leprosos, cojos, mancos, mudos, todo lo hacía Jesús. De pronto
de pronto una historia que me impacta. De pronto Jesús iba entrando a una ciudad y encontró allí a lo largo que venía un poco de gente llorando y un féretro de un muerto ahí. Entonces Jesús dijo: uy, ahí está la viuda. Era el único que le sostenía a la pobre viuda, porque ya no tenía cómo sostenerse. Jesús dijo: no pasa nada, voy a ordenar que la muerte deje a este hombre, y resucitó al hijo de la viuda de Naín. Jesús hacía el bien por todos los lados. Jesús, una vez estaba la gente con mucha hambre y no alcanzaban a ir a Mercadona, no alcanzaban a ir a un sitio a comprar. Dijo: bueno, que se sienten ahí, y multiplicó los panes y los peces. Una vez llegó a un sitio y había un endemoniado y lo liberó, y dice que eran tantos los demonios que tenía que se fueron a los cerdos, y los cerdos se fueron al mar. Y así, y entonces Jesús enfrentaba a los fariseos. Los fariseos eran personas que hablaban de Dios, pero no hacían no andaban de acuerdo a la palabra de Dios. Les decían sepulcros blanqueados. Por fuera hablan de Dios, quieren estar de primeros en la iglesia, quieren gritar y hablar, y en su casa son diferentes, deshonran a Dios. Les decía sepulcros blanqueados, generación de víboras, y se peleaba con los sumos sacerdotes porque no estaban rectos de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, eso era toda la historia de Jesús, pero Jesús nunca se olvidó que Él tenía un propósito. Su final tenía que ser la muerte en la cruz, y Él lo sabía, y cuando Jesús le llegó su tiempo, le comentaba a los discípulos: tengo que morir. Entonces Pedro le decía: no, Señor, ¿cómo se va a morir? Nadie quería que Jesús se muriera, entonces querían que Él fuera el rey. Ellos no captaban el mensaje, no captaban el propósito de Jesús en la salvación. Entonces todos le decían: no. De pronto Jesús dijo: vamos a celebrar la Pascua. Y 8 días antes de celebrar la Pascua le hicieron un recibimiento en Jerusalén digno de un rey. ¿Sí? La gente tiraba palmas, tiraba mantos, tiraba Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. 8 días antes de crucificarlo le hacían ese recibimiento. Pero Jesús sabía que eso no era el proyecto que tenía Dios para él, y sabía que en 8 días iba a morir. Y Jesús empieza su calvario, su dolor, con la traición de uno de los suyos. Judas le traicionó. Uno que había dormido, que había comido, que andaba de la mano con él, le clavó el puñal por la espalda y lo entregó. Y Jesús sabía que uno de los dos se le iba a traicionar. Pero Jesús también sabía que la traición se paga con muerte. Y Judas dijo: aquí me gano un dinero, 30 monedas de plata, con eso me vuelvo rico, al menos ya tengo para pagar el coche, para pagar el piso y todo eso. Resulta que fue y tiró las monedas a los pies de los sacerdotes y fue y se ahorcó. Porque la traición es mala consejera. Luego Jesús sabía que Pedro le iba a negar. La diferencia entre Pedro y Judas es que Pedro después lloró amargamente y pidió perdón, y fue un discípulo del Señor. Judas no tuvo la valentía de pedir perdón, no tuvo la valentía de hacer lo recto, y fue y se ahorcó. Entonces, cuando empieza la traición de Jesús, luego estaba allí Jesús en Getsemaní, después de que sus discípulos no lo acompañaron. Dijeron: ore, acompáñenme en oración, y Jesús allá llorando y clamando, y clamándole al Padre y sudando gotas de sangre, y los discípulos durmiendo.
Le dice, oiga, no fueron capaces de velarme una hora, yo ya hago una hora orando y ustedes no son capaces. Y bueno, velar y orar para que no empiece tentación. Y va y vuelve lo mismo. Los discípulos durmiendo y Jesús allá pasándola mal. Entonces, el Padre le dijo, aquí no hay más que hacer. Su misión es ir a salvar a la humanidad. Tiene que morir en la cruz. Tiene que ser abofeteado, tiene que ser maltratado. Tiene que pasar por una situación y cada situación es una bendición para nosotros. Cada situación que pasaba Cristo era una bendición. Cuando Pilatos llegó, se lavó las manos y dijo, yo lo sentencio a muerte. Lo sentenció a muerte, pero antes de sentenciarlo a muerte, le había ordenado que lo latigaran 39 latigazos. Cuando Jesús estaba siendo latigado allí con un látigo romano que rompe la carne, la sanidad estaba decretada sobre usted y sobre mí. Dice, por su llaga nosotros fuimos sanados. Por su llaga nosotros fuimos curados. Por eso yo le digo, cuando yo empecé, me decían que los cristianos no tenían que vivir enfermos. Yo decía, a mal de la cabeza. Yo no entendía que los cristianos no tienen que vivir enfermos, pero si somos igual que todos, dicen, no, usted y yo no somos igual que los demás. Ustedes son diferentes porque ustedes son hijos de Dios. Y Cristo llevó la enfermedad en la cruz del Calvario y nosotros no podemos estar enfermos. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. Y así empecé a entender, y luego Dios me dio el don de sanidad y oraba por personas, oro por personas y son sanadas. Como tú no crees, pues va a orar y va a ver que sí hay sanidad. Tú no crees, yo no creía en Dios, yo me burlaba de los que hablaban de Dios. Tú no crees en Dios, pues ahora va a predicar la palabra. Así es Dios. Y es una honra predicar la palabra de Dios. Es una honra, un favor inmerecido que nosotros podamos orar por los enfermos y sean sanados, aún desde lejos por teléfono, porque el Dios es el mismo aquí y allí, ahora y siempre. Entonces, si su niño está enfermo, si usted está enfermo, confiese que Cristo llevó la enfermedad de la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo lo crucificaron en medio de los ladrones, lo estaban humillando. Y dice la palabra que Él se hizo maldición. Ser crucificado es ser maldito. Maldito es el que es crucificado, maldito es que es colgado en un madero, dice la palabra. Cuando Él se hizo maldiciones para que usted y yo nos hiciéramos bendición. Es así. Y seguía la historia de Jesús. Lo crucificaron, lo golpearon, lo desnudaron. Estaba allá, lo peor. Y de pronto Jesús no era como nosotros. Me han hecho esto, pues la van a pagar. No. Después de que estaba ya crucificado y lanza la palabra: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo mismo tiene que hacer usted y yo. Hay personas que nos hacen daño, poquito, mediano, mucho. Usted ya mira y usted dice: Padre, perdónalos, porque están mal de la cabeza, no saben lo que hacen. El perdón nos libera. Si uno no perdona, va llevando una mochila con ganas de venganza. Pero cuando uno perdona, queda libre. Dice: Señor, ahí le entrego ese problema. Entonces Jesús, después de todo eso, dice que cuando Cristo murió, el velo del templo se rompió de arriba a abajo. Y eso tiene una connotación espiritual y una señalización espiritual. Es que usted y yo podemos tener acceso directo a la presencia de Dios. Usted puede hablar con Dios en cualquier momento, en cualquier sitio, en cualquier lugar, porque Cristo está en todo lugar y Dios está en todo lugar y te va a escuchar. Cuando nosotros no necesitamos, de pronto tenemos que venir a la iglesia. No, usted en su cuarto, en su baño, en su trabajo, en la calle puede y debe hablar con Dios, hablar directamente, y el Señor está ahí siempre, siempre, siempre. Y dice que cuando Cristo murió hubo terremotos, que se oscureció el cielo, y dice
que algunos muertos resucitaron. Pero bueno, después de muerto, lo llevaron allí al sepulcro. Un buen hombre, José de Arimatea, le pidió el cuerpo a los romanos y lo llevaron allí. Pero hay un problema. Jesús había prometido que resucitaría al tercer día. Y eso era muy malo para el sumo sacerdote, muy malo para los fariseos, muy malo para Satanás y muy malo para todos, pero bueno para Cristo. Y había prometido. Entonces, vamos a colocar una guardia romana, vamos a sellar la puerta, no vaya a ser que la piedra ya, no vaya a ser que los discípulos lo saquen y digan que resucitó. Y al tercer día Cristo cumplió la palabra, resucitó. Resucitó, y al resucitar venció a Satanás, venció la muerte. Amén. Y dice la palabra que derrotó a todos los principados en ese momento. Y cuando Jesús resucitó, dice que se culminó la obra redentora para que usted y yo tuviéramos salvación. Amén. Para que usted y yo no fuéramos al infierno. Para que mucha gente viniera a los pies de Cristo y tuviéramos salvación y tuviéramos bendición. Dice que cuando Cristo estaba en la cruz, todas las acusaciones contra ti y contra mí fueron puestas allí en la cruz del Calvario, y Satanás ya no tiene ninguna legalidad para condenarte a ti. Fueron colocadas allá. Dice, toda acta de decretos, todo decreto que era contrario contra ti, quedó en la cruz del Calvario. Solamente tiene que creerlo usted por fe, y creer por fe que usted es sano, que usted es salvo, y que Cristo, no hay ninguna condenación para los hijos de Dios. Porque las personas creyentes y las personas impías, las personas, cuando hay problemas o dificultades, es empezar a sacarle lo que usted hizo hace 5, hace 10, hace 15 años. Y la Biblia dice que usted es nueva criatura cuando llega a Cristo. Que su pasado no está. Que las cosas viejas pasaron, que su vida es hecha nueva. Solamente tiene que venir a Cristo y entregarle su corazón y cambiar su vida, transformar su vida. Pero si yo sigo igual, mi pasado sigue. Pero cuando yo cambio, mi pasado es borrado, porque Cristo pagó por ti en la cruz. Amén. Y ahora dice que Jesús, como había un problema, todos iban a decir que Jesús no resucitó, que no resucitó, que no resucitó. Se le apareció primero a unas santas y piadosas mujeres. Después se le apareció a los discípulos. Después se le apareció a Tomás el incrédulo. Y se le apareció a más de 500 personas. Tanto así que aún 2000 y pico de años no pueden negar que Cristo resucitó. No han podido decir con certeza, o sea, aunque quisieran, no han encontrado la tumba de Cristo, no han encontrado su cadáver, no han encontrado su ADN, no han podido, porque Cristo resucitó. Cristo resucitó, y mientras otros, la tumba de Mahoma está en la Meca. La tumba de Buda, no sé dónde está, pero en algún sitio está. La verdad está en la India, no sé qué. ¿Dónde está Charlie? No sabemos, pero por ahí está. Por ahí está. La tumba de Cristo no la han encontrado porque la han encontrado pero vacía, porque Cristo resucitó. Amén. Entonces, hermano, cuando Cristo resucitó, le dio vida eterna. Te dio vida eterna a ti y a mí. Amén. A lo mejor usted muere antes de que venga Cristo, o no muere y es arrebatado. Pero lo cierto es que usted ya tiene vida eterna, usted ya tiene salvación, solamente tiene que cuidarla para que no se pierda, porque sencillamente, primero que todo, estar seguro cuando uno acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, uno le cambia la vida. Entonces, después de eso, llega de pronto, dice, bueno, entonces Jesús, ahora que ya volvió, entonces se va a quedar con nosotros. Dijo, no, yo tengo que irme. Hay
algo tan tremendo que me llena a mí de emoción, que me llena de alegría, es que dice que cuando Cristo fue crucificado, cuando Cristo resucitó, el Padre a lo sumo, a lo más alto, a lo más grande lo exaltó, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y reconozcan que Jesucristo es el Señor. Cristo pasó por eso. Cristo pasó por dificultades y venció, y venció, y venció. Cuando lo golpeaban, venció. Cuando lo latigaban, venció. Cuando le estaban clavando, venció. Y cuando estaba muerto, venció. Entonces, hermano, dice que Jesús lo sentó el Padre en lugares celestiales, a su derecha. Pero entonces estaba Jesús ahí y le dijo a los discípulos: muchachos, yo me tengo que ir. Que me tengo que ir, que no me puedo quedar. Entonces les dijo: no van a quedar solos. Yo soy un tipo guay. Yo, como se diría en Colombia, yo soy un man bacano. Sí. No me los voy a dejar solos. Les voy a dejar el Espíritu Santo, les voy a dejar el Consolador para que no se sientan solos, y Él estará contigo todos los días. Y estaba ahí y dijo: bueno, muchachos, yo tengo que irme. Llamó a los discípulos: vamos a un monte. Y de pronto dice que ascendió a los cielos. Cuando ascendió a los cielos les dijo varias cosas. Les dijo: van a recibir poder de parte del Espíritu Santo, estén juntos, esperad que venga el Espíritu Santo. Y luego empieza a predicar la palabra: y recibiréis poder. Y recibiréis poder de parte del Espíritu Santo, y me seréis mis testigos en Lucena, me seréis mis testigos en Cabra, me seréis mis testigos en Andalucía y en toda España. ¿Por qué? Porque nos da poder. Y dice que los apóstoles se quedaron mirando, y se fue. Ay, pobrecito, se fue, y ahora estamos solos. Y de pronto bajan dos ángeles. Dice: a ese Cristo que lo han visto subir, así vendrá con poder y gloria. ¿Vendrá por quién? Por su iglesia, que usted y yo somos iglesia. Amén. Usted y yo somos iglesia. Esa es la promesa, esa es la esperanza, que Cristo va a venir por usted y por mí, por los que están ahí en las redes sociales. Por usted también va a venir. ¿Cuándo? Ya casi. Muy pronto. ¿Cuándo va a venir Cristo? Nadie lo sabe, pero dejó una serie de señales. Y las señales se están cumpliendo. Terremotos, inundaciones, guerras, rumores de guerra, enfermedades, y se vuelve, la maldad se multiplica. No hay que ser tan sabios para ver cómo la maldad se multiplica aquí y aquí. Se volverán los padres contra los hijos. Y al final dice: y será predicado el Evangelio en todas partes del mundo. Y hoy está siendo predicado el Evangelio en todas partes del mundo. Presentes muchos misioneros, muchos siervos de Dios, y a través de las redes sociales hay antenas que están llegando a todas partes del mundo predicando la palabra de Dios. Entonces el tiempo se acerca, los tiempos son malos. Por eso nosotros debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor, como dice la palabra. Entonces, hermano, no importa la dificultad que usted pase, no importa la lucha que esté pasando, solamente sigue adelante. El propósito de Dios tiene que cumplirse en su vida. No abandone el propósito. No abandonemos el propósito. No abandonemos. ¿Para qué te trajo Cristo? ¿Para nacer, morir, nacer, crecer, tener hijos y morir? No, aún más. Usted va a ser juzgado por lo que hizo y por lo que no dejó, y por lo que dejó de hacer. Y dice que allí te van a entregar coronas por lo que usted hizo. ¿Qué más hermoso? Dice que allí en el cielo, que ya no va a haber, o en el cielo o en la tierra nueva, dice que ya no va a haber llanto, no va a haber tristeza, no va a haber enfermedad, y que Dios estará con nosotros todos los días. Si hay momentos como los que hemos vivido hoy, y como los que hemos vivido muchas veces, que se siente uno contento y agradecido y con su presencia, ¿cómo será cuando nosotros tengamos permanentemente la presencia de Dios en nuestras vidas? Eso va a ser tremendo, maravilloso. Entonces, hermanos, pueden suceder dos cosas: o usted se muere antes o viene Cristo.
Si nos morimos antes, tenemos que tener la maleta preparada. Y si viene Cristo, también tenemos que tener la maleta preparada. La maleta preparada es: usted y yo debemos ser esforzados y valientes, como decía el hermano Charlie en su esforzados y valientes. Nosotros tenemos el favor de Dios. Cuando dice aquí, yo no le temo a la tormenta, yo no le temo a los fuertes vientos, yo no le temo a los demonios. ¿Le voy a temer al hombre? No, hermano, no le temo a la tormenta, porque Cristo es mi dueño, porque mi vida, mi casa está fundada sobre la roca que es Jesucristo. Y podrán venir tiempos, podrán venir tempestades, podrán venir cosas, pero Cristo me va a sostener. Te va a sostener a ti, me va a sostener a mí. Entonces eso es lo bonito y lo maravilloso de seguir a Cristo. Así que, hermano, yo quiero que usted se ponga de pie. Vamos a